Gálatas 6, 6. Le pone un 6 más y ya estaría pasándose película. Gálatas 66, el número de la bestia, todo eso. No se imagine cosas que no son. Ya, Gálatas 6, 6. Ya emocionado por la palabra y dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. La versión NTV dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Lo vuelvo a leer en la versión NTV, dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Este versículo apunta a la relación o compartimiento entre la enseñanza y el enseñado, el que enseña y el enseñado, en el contexto obviamente de la iglesia. Se trata, por lo tanto, del modo de cómo se comportan o ya con los que enseñan. Este pasaje aquí a los Gálatas está apuntando no una enseñanza, esto es como la enseñanza de protocolo, la enseñanza de la predicación que tiene que y conlleva a los líderes de la iglesia. Ya, para ir explicando un poco. Esto no está apuntado a que de repente usted le está enseñando a alguien, a la familia, ya en ese contexto, ya no, sino que aquí está hablando a los líderes de la iglesia y en especial obviamente a los de Galacia, que esa es la manera, acuérdense que estamos en un punto de la ética cristiana, de cómo es en la práctica llevar el evangelio y cómo los Gálatas tenían que vivir en su libertad que Dios les había dado, que ya no viviesen en el judaísmo. ¿Y por qué repito esto? Para que entiendan que este texto está en ese contexto. Porque mientras yo realizaba esto, me encontré con el dilema que es incómodo, porque derechamente aquí está apuntando de que al que enseña, al pastor que tiene el don de enseñanza versus el pastorado, ¿cierto? Es al que se ve beneficiado y no solamente con oración, aquí apunta a lo económico, al sustento. Entonces por eso es incómodo, porque es como persuadir a la iglesia, favoreciéndome en lo particular al que enseña y a cualquiera que pueda enseñar en contexto de que sea un pastor. ¿Ya? Por eso lo explico que se produce eso, pero está aquí en la Biblia y ¿qué vamos a hacer? Simplemente exhortarlo y seguir adelante porque ese es el mandato de Dios. El Señor establece enseñadores, por decirlo así, pastores y maestros. Cuando decimos pastores y maestros, podemos separar maestros, pero aquí, de acuerdo al contexto, vamos a entender que el pastor enseña. Sería difícil un pastor que no enseñe, ¿ya? Porque ¿de qué hablaría? O sea, ¿qué haría? Sería un cuidador. ¿Y cómo enseñaría? No puede desligarse una cosa. Ahora, un maestro puede ser un maestro de teología, un maestro de enseñanza, de ciertos lenguajes, idioma, todo eso, sí, es separado de eso. Pero aquí apunta a los apacentadores y también al que ejerce el don de pastorado, tiene que tener lo otro, porque si no, ¿qué sería de él? O sería de la iglesia. Entonces el Señor establece a estos pastores maestros, ¿ya? Efesios 4:11 dice, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios se constituye la iglesia con ciertos dones, y dones básicos o que son muy relevantes para conducir y establecer una iglesia. ¿Ya? Es como la base en una iglesia. Porque si hubiesen ya puros evangelistas en la iglesia, se supone que no estaría ninguno, porque están saliendo, no estaría la comunidad reunida. Entonces, pero en el otro punto, tienen que haber pastores en una iglesia local,
ancianos, obispos, que es lo mismo, ¿cierto? Y ese tiene que ejercer la enseñanza y por eso tiene que ser maestro en ese sentido, ¿se entiende? Entonces, tiene que estar ligado a eso. Que el pastor sepa mucho de acuerdo a la enseñanza, eso es otra cosa, porque puede ser que no sepa tanto como alguien dedicado solamente a la maestría, que alguien que enseña en un instituto ya teológico, etcétera. Pero la iglesia tiene que, porque el pastor no es que la sepa todas tampoco, pero tiene que saber. Tampoco significa, porque a veces hay cosas como que el pastor tiene que saber, de usted le preguntan de lo que sea y tiene que saber. No necesariamente, pero algo básico, doctrinal, tiene que saber. Porque si le pregunta quién es Jesús, de quién es la humanidad, de cosas, ¿cierto? No, pucha, no, ni siquiera he leído yo la Biblia. ¿Te imaginas un pastor así que le dijera, no, todavía no voy en esa parte? Obviamente uno no puede memorizar todo, pero yo solamente estoy explicando porque a veces nos vamos a otro extremo, ¿ya? Extremo así como que debiese uno saber, sí, debiese dominar medianamente ciertos temas en cuanto a las doctrinas. Romanos 12:7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza. Entonces la iglesia tiene esa base, ya esa composición de pastores que enseñan, de líderes que tienen que enseñar. ¿Enseñar a quiénes? Primero a los recién convertidos. De manera ideal, el pastor tiene que ocuparse, o los enseñadores, ocuparse a los recién convertidos, a los que están dando sus primeros pasitos. Alguien lo podría combinar o de pensar que también es cuando el pastor discipula a alguien, esa es nuestra enseñanza protocolar que tenemos, ya puede ser y también no puede ser, pero en esto obviamente a los primeros, a los recién iniciados, a los que están dando sus primeros pasos en la fe, el pastor maestro debiese estar enseñando a ellos, porque obviamente vienen con, por decir, nada en su mente, en su espíritu de conocimiento de Dios, y el pastor debiese sentar ciertas bases de conocimiento, ratificar la salvación, quién salva, por qué usted lo salvó, por qué usted fue elegido, etcétera. Marcar un precedente, por qué antes usted hacía tal cosa y ahora no creo que lo debe hacer, y muchas cosas que se van dando en ese momento, de la primera enseñanza a los primeros convertidos, por decir, los novatos. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, a los recién convertidos se les enseña que guarden todas las cosas que he mandado. Después, el pastor maestro tiene que enseñar al otro segmento, que son los que se denominan más maduros o los que llevan más tiempo, que no necesariamente sea como 20 años, 5 años, y que tengamos un límite de decir, mire, usted es maduro desde los 5 hacia adelante. No, esa escala no la pongo yo, eso lo sabe cada uno y se puede ver cómo se comporta, etcétera, ¿ya? Pero los maduros, de acuerdo a Hebreos 5:13, o sea, 5:14, también se les enseña, y obviamente para ellos, dice este texto, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, llevan una trayectoria. Aquí dice, a esfuerzo de práctica. ¿Ya? Estos son capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La persona ya madura también, obviamente, a través del pastor y maestro, ¿cierto?, va siendo enseñado y ya se le va dando alimento más sólido. Ya ahí, si yo le pregunto, ¿quién es Jesús? Jesús es amor. Ya, uno maduro ya no me podría responder eso. Debe responder algo más, por decir así. Ya deben manejar algunas cosas más profundas, obviamente. Ya por lo menos debiese saberse de memoria la mitad de la Biblia. Ya llegaron. Pero ¿por qué no? ¿Y en hebreo? ¿En griego? Nota, puse aquí, la enseñanza doctrinal y la interpretación consonante de la palabra debe estar en manos de los maestros. La enseñanza doctrinal e interpretación consonante de la palabra debe estar en manos de maestros.
Los maestros deben manejarse en las doctrinas básicas de la fe del creyente. Por ejemplo, cuando decimos, ¿cómo se va al cielo? De manera general, solamente se va al cielo a través de una persona, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo. Pero yo, como lo mismo, yo estoy solamente parafraseando lo que dice en el inicio de Gálatas, que es mediante la fe, porque se presenta un evangelio, hay solamente una buena noticia, que Cristo te quiere borrar y quitar y limpiar todos tus pecados, solamente Cristo. Entonces, eso se debe dominar, esa es doctrina esencial. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿quién son? Todo eso ya debiese manejarse en cuanto a sanas doctrinas. Esas son enseñanzas esenciales. Lo más peligroso en una iglesia o en una congregación o para un creyente individual es que la enseñanza esté en manos de personas, comillas, espirituales, que no han recibido el don de maestro, ni hayan sido preparados convincentemente en la palabra. Son creyentes, pero no maduros, y no han dominado su carácter. Eso es peligroso en la iglesia. Sé que aquí de manera particular en esta iglesia se le ha dado a 4 hermanos la oportunidad de estar enseñando durante el año, ¿ya? ¿Por qué? Porque también uno va viendo si realmente tienen un don. Y la iglesia también lo va corroborando, lo va comprobando. De no ser así, siguen haciendo ejercicios de otro ministerio y eso no es que sea malo o bueno. Eso es mejor, por decirlo así. Mejor para todos, incluso para el hermano. ¿Ya? Entonces, pero sucede a veces que dentro de las congregaciones en general, no estoy hablando de esta iglesia, pero dentro de las congregaciones evangélicas, se levantan algunos, y a veces hombres y mujeres, que creen tener el don de maestría. No lo dicen, pero se la dan de maestros y maestras y empiezan a enseñar por aquí, por allá, de manera autodidacta, por decir así. No preguntan, no se asesoran, sino que empiezan a enseñar. Y de repente uno sabe, no, yo estoy enseñándole a mi cuñada, pucha, estamos en la mitad de la Biblia, ¿y qué le está enseñando? No, yo le estoy enseñando algunas cosas de la Biblia, pero resulta, y no está mal que alguien se enseñe o se aplique a estudiar alguien con alguien. El tema es el espíritu que tiene la persona en cuanto a la enseñanza. Me explico, ¿cuál es el afán de querer enseñar? Porque está el querer de buenas, por decir, de querer replicar lo que yo he aprendido. Y eso está bueno, ¿ya? Porque si yo sé uno, ese uno lo enseño, sé dos, enseño dos, por decirlo así, ¿cierto? Pero cuando yo tengo el afán de querer enseñorearme de los que no saben o que saben menos, de que yo querer estar por sobre los demás, para que digan, oh, que sabe harto la hermana, el hermano, cambia la cosa. Porque ahí hay otro deseo, hay una ambición de reconocimiento, de egoísmo, de cualquier otra cosa que queramos decir. ¿Se entiende? Entonces, no está malo que alguien se junte con alguien a aprender, y el que sabe un poquito más le enseña al que sabe un poquito menos, y viceversa, y ahí se va haciendo un complemento. Eso se tiene que hacer. Pero aquel que tiene el deseo de enseñar, por decirlo así, por presumir, porque digan, oh, que eso está mal. ¿Y cómo uno lo comprueba en el pasar del tiempo? Después vamos a ir viendo otros textos que están más abajo, pero anticipándome. Por los resultados. Y hay algo que tiene que ver con el carácter. Los que enseñan tienen que tener dominio propio, o un dominio propio muy elevado. El que enseña, por ejemplo, no puede tener ¿para qué decir? Un mal carácter. Podríamos decir, no puede tener una falta de dominio. Puede enseñar hebreo y todo lo que quiera usted, griego y esto y lo otro, hermenéutica y términos que son de estudio, ¿cierto?
pero al más mínimo que usted le diga algo y se enoja. Y resulta que como que todo lo... ¿Se entiende? El comportamiento no habla de una persona que enseña. Porque todo lo que haya enseñado y si después se comporta como una persona no creyente, se diluye. Se va a diluir. Va a quedar en nada. La enseñanza eficaz de la congregación es la que está en manos de creyentes dotados para ello por Dios mismo y preparados bajo la instrucción de otros capaces para hacerlo. Hermanos, el estudiar y enseñar esto no es de la noche a la mañana, lleva tiempo. Y yo creo que mucho tiempo. Y por no decirlo, toda la vida. El que enseña tiene que ser enseñado toda la vida. No puede ser que solamente, sé que hay enseñanza o que usted puede estar en un instituto y que le den cierta enseñanza, ¿cierto? Por alguna cantidad de años, una enseñanza académica, teológica. Bueno, ahí cumple un ciclo, pero de ahí que usted nunca más tome un libro, nunca más se estudie, no es así. Tenemos que ser enseñados toda la vida, para yo también enseñar. Y no que existan cosas nuevas de la Biblia, no, hay cosas que uno desconoce. La profundidad del Señor, de su palabra, son insondables. Entonces necesitamos, y además, en el tiempo y el pasar, usted sabe que la memoria es frágil y después lo que yo sabía se olvida, si hay que volverla a repetir y así sucesivamente. Pero hermanos, el que enseña tiene que dominar necesariamente su carácter. Entre eso, como aquí estamos, en otro domingo habíamos enseñado lo del fruto del Espíritu Santo. Lo del fruto del Espíritu Santo tiene que estar preponderante, tiene que exhibirse. No puede ser una persona que enseña, que entra en cólera de cualquier segundo, explosa por cualquier cosa, no. Imagínate una persona impaciente enseñando. No puede ser así. Que no sea benigna, que no tenga paz, que no tenga bondad, que no sea sincera, que no sea fiable o confiable. ¿Cómo una persona así, o sea, puede hacerlo una persona así? Puede estar enseñándole a otro. Pero el tiempo saca a la luz de que si después empezamos a ver que no tenía los frutos del Espíritu Santo, no tenía un gozo, no tenía amor, tenía resentimiento unos con otros, que era una persona que estaba amargada por dentro y que todo eso hace que lo que enseñó no sirvió para nada. Por eso la Biblia a mí y a usted y a todos nosotros nos sirve como un espejo. Uno, para verme primero yo, mis pifias, mis pecados, y también para decir, y no juiciar, acuérdense, pero para analizar que no todos tienen la capacidad muchas veces de enseñar. ¿Ya? Pasamos al punto 2. Primero estamos viendo el que enseña. Ahora el enseñado. El enseñado tiene su responsabilidad. El creyente o los creyentes deben reconocer a los maestros dotados por Dios para la enseñanza y tenerlos en alta estima. Primera de Tesalonicenses 5, del 12 al 13. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 13, versión NTV. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Ya hablamos que el maestro, el pastor o el que enseña, ¿cierto?, tiene que enseñar a esta pluralidad de creyentes, ya sea nuevos, antiguos, maduros, etc. Y ahora en esto está la responsabilidad que le cabe a la iglesia, al que es enseñado, los que están ya escuchando normalmente las enseñanzas. ¿Cómo deben
comportarse. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente. Aquí se dice, obviamente, está dando una característica positiva. Ellos trabajan arduamente. Si alguien no trabaja y no hace nada, ya. Y dice después en el 13, téngale mucho respeto y de todo corazón demuéstrele el amor. Tiene que haber no intencional, sino de algo recíproco, de algo que es como esto nace espontáneo. No debe ser una exigencia, aunque se dice y se habla como un mandato, pero tiene que nacer porque habla de amor. Ya, demuéstrele amor, y el amor no puede ser fingido. Entonces los enseñados debiesen reaccionar de buena manera. 1 Timoteo 5:17, versión NTV, dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, dice esta versión. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. En el griego dice, deberían ser dignos de doble honor. Cuando dice digno de doble honor, dice bien remunerados. 1 Timoteo 5:17. Entonces, ¿cómo es el comportamiento, el honrar? ¿Ya? Por eso están todos los extremos. Y ustedes van a conocer casos y casos. Extremos que tienen a un pastor, poco menos que alumbrándose con una vela, comiendo pan duro, ¿ya? Y sin y no estoy hablando que tiene 2 miembros o 3, ¿ya? Donde pudiese estar bien esa persona y ese pastor, ese maestro, ¿cierto? Bien remunerado en el sentido básico, no estoy hablando de un sobresueldo, pero o al menos suplía sus necesidades. Y la iglesia no lo hace. ¿Por qué? No lo sé. Y está el otro extremo, ¿ya? De los que están súper requete archimillonarios, pastores, y que no enseñan bien la palabra, y que se lucran de la comunidad de la iglesia. Ese otro extremo. ¿Por qué? Porque esos pastores, ustedes saben, a eso se le llama el evangelio de la prosperidad y todo lo demás. Pero ese no es el punto. Es el punto que en una iglesia con creyentes verdaderos ya debiese haber algo recíproco, debiese haber una retribución entre el que enseña y el que es enseñado. Existe un principio bíblico de reciprocidad entre el que enseña y el que es instruido, y lo enseña el Nuevo Testamento en Romanos 15 del 26 al 27, 15 del 26 al 27, Romanos. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y de Acaya, con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Acuérdense que Macedonia y Acaya era una región del norte y del sur de Grecia, respectivamente. Porque la Reina Valera dice Macedonia y Acaya. Y no va a faltar alguno que va a decir, estos eran 2 personajes. Yo se lo explico nomás, porque como la Reina Valera dice, mira, si se lo leo en la otra versión, dice Macedonia y Acaya, ya, Macedonia y Acaya juntaron con entusiasmo ofrendas. Son 2 personas, pues. Y no falta que después alguien va a decir, yo tengo un hijo que se llama Macedonia, y le pone una hija y le voy a poner Acaya. Pero a veces no vemos el trasfondo de los nombres. Estos son regiones, ¿ya? Así que si usted ya estaba pensando que iba a tener un hijo, una hija, le iba a poner ese nombre, no andaba muy cerca por ahí. 27. Los que estaban entonces en Macedonia y los que estaban en Acaya, cerca de la región, o sea, el norte-sur, que eran las regiones norte y sur de Grecia, lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente.
Entonces, los que recibieron la buena noticia, el Evangelio, los que fueron enseñados y le hablaron de Cristo, después ellos voluntariamente hicieron una ofrenda para los que habían sido enviados desde Jerusalén. Primero a los Corintios 9. Entonces, hermanos, más que citar los textos, porque se citan obviamente para redundar en una idea de que es la manera natural de los enseñados es retribuir o retribuyen de manera material o económica a los que enseñan. ¿Se entiende ese principio? Ese principio está establecido en la Escritura. Estos no son inventos de uno. Así como Pablo fue retribuido, o los que enseñaron en el entorno de él, de manera económica. Hermanos, si existiese en la Biblia textos que dijesen, los que enseñan son retribuidos, son sustentados por un ángel que viene del cielo, lo diría la Biblia. Suena bien risorio lo que le digo yo. Si dijese la Biblia a los pastores, los maestros que enseñan en cualquier lugar del planeta, ya, ellos se visten, voy a ser bien lúdico, no, mejor más básico. Ellos tienen paneles solar, pero no los tienen porque no tienen para qué estar conectados con la luz, ni tener agua ni alcantarillado, porque Dios mismo les conecta una red inalámbrica, por decir así, y tienen todo eso. ¿Ya? Y no es así. Salvo alguno que Dios le trajo alimento a través de un cuervo, acuérdense que salen ilustraciones. Pero hermanos, Dios ha dejado a las mismas personas que unos se encarguen de los otros. Porque dentro, aparte, mire, acuérdense de todo esto, porque Dios usa a las mismas personas. Porque las personas que se ven involucradas, que son enseñados, también Dios genera una bendición en ellos. Porque cuando ellos dan, no se hacen pobres. Al que da, se le multiplica. Y está más abajo, lo vamos a ver en el 7, la siembra, la cosecha, y así sucesivamente. Entonces, se genera una enseñanza igual para todos. O sea, todos crecen, los enseñados, el que enseña, etcétera. Porque ustedes saben, muchos tienen los prejuicios cuando en el corazón está el no dar, o cuando algunos han sido dañados en las iglesias porque los que han enseñado se han lucrado, quedan con esa idea. Todos los pastores son ladrones, todas las iglesias evangélicas son cínicos, y empieza a haber algo malo, porque malo también se ha hecho en las iglesias. ¿Y para qué hablar? En toda institución está algo malo, porque en todas las instituciones y en todo lugar donde existamos nosotros como seres humanos, vamos a echar a perder las cosas. Siempre está lo ideal. Y el ejemplo más claro, nosotros los seres humanos fuimos puestos en el mejor lugar de la creación. ¿Dónde fuimos puestos nosotros? Nuestros antepasados, ¿dónde los puso Dios? En el huerto del Edén. De hecho, no tenían para qué andar vestidos. Andaban desnudos porque no era necesidad, o sea, no había ni frío, era idealmente ideal. ¿Y cómo nos comportamos ahí? ¿Cómo se comportaron nuestros antepasados? Mal. Tenían todo su entorno. Imagínense para vivir, ¿cómo cuando decimos vivir gratis y vivir de la manera? Ellos estaban en eso. Tuvieron la posibilidad única. Solamente les dejaron un árbol. Siempre hemos dicho nosotros los hombres, yo le hubiese puesto por la orilla cerca eléctrica, mire, lo que sea, total, no sé, lo tapo así, lo dejo que no se vea, cosa que allá, total, ya no lo veo y ahí yo no me voy a tentar ahí. ¿Sí o no? Y me voy a vivir al otro lado del planeta. No, ahí está.
Entonces, si fuimos expulsados del lugar más ideal, nosotros también echamos a perder. Y la iglesia, volviendo a esto, también pasa lo mismo. Están los que se aprovechan, los aprovechados, y de los que se aprovechan también. Primero a los Corintios 9, 13, 14. Primero a los Corintios 9, 13, 14. ¿No se dan cuenta de los que trabajan en el templo, obtienen sus alimentos de las ofrendas que se levantan, o sea, que se llevan al templo? Hablando y citando el Antiguo Testamento. Acuérdense que en el sistema sacerdotal o ceremonial del Antiguo Testamento, los levitas no tenían propiedad, no tenían heredad. ¿Ya? Ellos se les pasó, ni siquiera era de ellos, un lugar donde vivir, un pedazo de tierra, una provincia. Y ellos solamente estaban para la mantención y el trabajo que tenía que ver con el templo. Y las otras tribus tenían que sustentarlo, porque cuando llevaban una ofrenda al templo, a los sacerdotes, de ahí tomaban una parte y de eso ellos se valían y con eso vivían. Esa era la manera ideal que Dios estableció. Y de ahí hay un principio. El principio es una idea que Dios, un propósito que salta y trasciende por toda la Biblia y por todo el tiempo, y ahora se aplica en este tiempo, o los tiempos de Galacia. Dice, los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. No sé qué dice su versión o la Reina Valera, pero aquí dice, del mismo modo el Señor ordenó. Por eso los apacentadores, los pastores, los maestros, no son los que ordenan a la iglesia. Les parecería muy raro, aunque creo que también se hace, o se ha hecho y se hará, que alguien aparezca en una congregación, ya porque no puede haber una congregación, una denominación que no tenga un pastor y ahí aparezca alguien y diga, mira, estas son mis credenciales, yo estudié teología en el máster no sé cuánto, mire, y yo creo que por lo menos, 2,5 palos podría estar ganando, porque si no yo de aquí me voy a ir, po. Y necesito un auto, necesito esto, vacaciones no sé a dónde, y si les gusta, bueno, si no, habrá otra congregación. Usted sabe que hay de todo. Estoy solamente ironizando. Pero aquí dice, el Señor ordenó. Y cuando el Señor ordena, me ordena a mí, le ordena a cada uno de nuestros corazones. ¿Ya? El tema es, ¿qué hacemos con eso? Nótese que Pablo no pide nada para sí mismo. Y por eso yo le dije que este mensaje a uno le parece un poco incómodo, porque es como que esté beneficiando de lo que yo estoy enseñando, me puedo beneficiar o inducir a mover su conciencia. Eso no es lo que uno quiere. Por lo mismo Pablo dice, no quería nada para sí mismo, pero establece el principio de aplicación general. Por eso uno como pastor y el que enseña, a veces es incómodo hablar de estos pasajes. Pero tengo que ser fiel, y hay que ser fiel porque estamos en la cronología de la enseñanza. Y cabe mencionar, como paréntesis, ¿y las mujeres pueden enseñar? Sí, a otras mujeres. ¿Ya? Tito 2, del 3 al 4 las menciona, versión NTV. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honren a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. Mire, una mujer en la iglesia puede enseñar no a los varones de manera protocolar, pero sí a otras mujeres. Pero marca un precedente a la mujer que enseña. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. Buen testimonio. Una mujer que enseña que sea calumniadora no podría ser, ¿sí o no? Una mujer que enseñe y que después
ande abriendo su boquita para poner y difamar a los demás. No, ni menos ser controlada por el vino o emborracharse. No es que se entiende que no va a andar ebria, pero que sea dada al vino o a emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Dentro de una enseñanza general, las mujeres pueden enseñar a otras y a las más jóvenes, a las mujeres con las casadas que obviamente tienen experiencia en esto, dar consejos a las más jóvenes, cómo tratar a su marido, cómo tratar a los hijos enseñándoles. Si usted no ha llegado a esa madurez y todavía no se ponga a hacer cosas que no debe hacer. Lo explico así, porque no vaya a ser que porque usted está diciendo aquí, y usted aquí está hablando de mujeres fieles que ya son maduras en la fe, que deben instruir ya a las más jóvenes. Los creyentes deben tener comunión con la ofrenda y el cuidado de aquellos que están dedicados a la enseñanza de la palabra. Entonces, esta comunicación, el creyente, de manera general, los que son enseñados, deben tener esta comunión con la ofrenda y el cuidado de aquellos que están dedicados a la enseñanza. El Señor, el que sirve al Señor a tiempo completo no debe procurar obtener su sustento exigiéndolo a la iglesia. El que enseña, el pastor, maestro, no debe estar exigiendo a la iglesia. Si usted un día me dice, me encuentra que yo estoy exigiendo, me deben tirar las orejas. Ya, se los voy a sugerir. No puede estar como una exigencia. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, a mí el que me sostiene es el Señor. Y muchas veces yo he pensado, y lo he vivido, que si no está la iglesia, si no está que a lo mejor aquí yo le puedo prestar un servicio con trabajo y con los demás, mi Señor jamás me ha abandonado, ni me abandonará, porque Él es fiel. Y eso. Entonces, si es por acá, si no es por acá, a mí el Señor ha sido fiel conmigo. Y eso lo tengo en una convicción personal. ¿Se usa la iglesia? Bien, porque más allá, algunos ven como que gracias a nosotros que somos de la iglesia, que ofrendamos. No sea así, porque usted debe dar gracia que está siendo usado por Dios, no siendo usado por el pastor. ¿Se entiende? Que es una manera negativa pensar así. Si yo no diezmo, si yo no doy esto, si el pastor se moriría del hambre. Mire cómo es su orgullo. Y no ha pensado que lo que usted tiene se lo ha dado por gracia nuestro Señor. Porque malamente están esas palabras que yo digo no son bien usadas. Voy a pagar el diezmo, a pagar el diezmo. ¿Se entiende lo que está tratando de decirte? Es como ir a pagar una cuota a la iglesia. ¿Quién le pide una cuota? No, esta plata es que igual siempre, todos los domingos están pidiendo plata. Si usted lo ve de esa manera, está desenfocado y está fuera de la palabra de Dios. Es un honor para nosotros retribuirle primeramente no al pastor y al que enseña, sino al Señor mismo. Porque cuando usted y yo también, nos desapegamos de lo material y de lo económico y del dinero, estamos diciendo, Señor, de lo que yo me desapego es porque no me pertenece, es tuyo, Señor. Ojo con eso, porque es muy delgada la línea que a veces nos apoderamos y sentimos que si yo me lo gané, si yo estudié, yo soy profesional, es mi dinero. No es de Él, todo de Él. Entonces, el pastor o los que enseñan no deben exigir, pero esto no exime la responsabilidad de la iglesia en un sostenimiento digno
de quienes son siervos de Dios y del Evangelio. Verso 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque estamos viendo la ética cristiana en estos pasajes, o cómo debe comportarse el cristiano dentro de un contexto de una iglesia, cómo estos Gálatas que ya habían pasado de la esclavitud a la libertad, cómo se tenían que conducir entre ellos, esto también obviamente siempre aplica para nosotros, pero a estos Gálatas, ¿cierto? Se le está diciendo, como dice versión NTV, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Han escuchado eso? Y siempre lo decimos. Siempre lo decimos cuando queremos reprender a otros, ¿sí o no? Cuando a los hijos le decimos, cuando, no sé, nuestros hijos no hacen las cosas, cuando nuestros hijos no hacen la cama o cualquier cosa, lo que siembra cosechas, algún día vas a cosechar y así nosotros andamos siempre reprendiendo a nuestros hijos, ¿sí o no? O sea, reprendiendo. Y le hablamos. Pero cuando siembre la cosecha se vuelve para nosotros, no nos gusta. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de Dios. Obviamente, en este contexto nosotros podemos entender que muchas veces nuestras acciones, aún, nótese, pecaminosas como pecados, y otras no tan pecado, pero malas acciones, las hacemos aunque no las pensamos de manera racional, pero creemos, a eso está el engaño, de que Dios ni se va a dar cuenta. No que Dios te estar ocupado. No tanto quedamos que hacer, a lo mejor está pensando los de por allá, la otra iglesia de allí, los de acá. Entonces, lo pecaminoso, lo que yo quiero pasar por alto, mis ideas, mis propósitos, Dios no tiene idea. Leo, algunos creen que Dios no actuará y no hará ni bien ni mal en relación con las impiedades del hombre. La sociedad, obviamente, para el mundo común y corriente, Dios no existe, entonces lo que hagan ellos, bueno o malo, no les va a pasar nada, generalizando. ¿Se han dado cuenta cuando usted le presenta el Evangelio a alguien? ¿Qué es más fácil decir? ¿O qué hace la sociedad? ¿Extinguir a Dios? Por eso para algunos Dios no está. ¿Ya? Se murió, no existe, está ocupado. ¿Por qué? Porque así el hombre, de manera general, tiene libertad. El apóstol Pablo les advierte aquí a los Gálatas para que no se dejen extraviar, o como también es posible traducir, no os llaméis a engaño, o sea, no se engañen. El autoengaño, hermanos, es lo más grave, porque no es alguien que me vino a decir, es usted mismo, yo mismo que me engaño. ¿No parece absurdo? Este vaso con Coca-Cola, pucha que está rico. ¿Qué piensan cuando yo digo que para mí es una bebida cola? ¿Ya? Pepsi para que nadie llore, Piricola también para otros. Si yo digo que este es un vaso de gaseosa, miren, ya causó risa a los que están viendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es absurdo. Si yo digo que esto es una bebida, una gaseosa, pero mi mente y yo digo, no, si lo es, mira, tiene esta gas. ¿Sí o no que a usted les da risa? Porque ustedes están viendo, me están observando. Ahora llévanos al plano de Dios. ¿Dios es omnipresente o no? Omnisciente, todopoderoso. Pero si Dios me está viendo, y Dios te ve y nos ve, y cuando en algunas cosas de nuestra vida nos autoengañamos, vamos a dejar ahí la Coca-Cola, ¿ya? Es absurdo, ¿no? Entonces, no nos
autoengañemos. Este llamamiento a los Gálatas es una advertencia y un aviso importantísimo. Hermanos, la tragedia más tragedia es el autoengaño, como lo dije en los sermones pasados, como dice la Biblia, y lo replicamos. El que cree que con el dinero se va a satisfacer y va a ser feliz, se engañó, porque el dinero no hace la felicidad. ¿Ayuda? Bueno, si usted cree que le ayuda, le ayudará. Pero el que se quiere satisfacer de dinero, no se va a satisfacer de dinero. El que se cree que se va a satisfacer con los placeres de esta vida, sexo, droga, descansar, descansar y descansar, se engaña. No es así. Entonces, el llamado y la advertencia a esto es muy importante. Nótese, Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos burlarnos, por decir así, de nuestros papás, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos, del gobierno, de muchas cosas. O sea, podemos hacer cosas ocultas y que nadie se va a dar cuenta. Usted sabe, está hecho la ley, está hecho la trampa, así dicen aquí en nuestro país. Ustedes saben que ahora se creó una ley de impuestos y de muchas transferencias y los van a seguir por el RUT. Entonces, si usted está vendiendo plantitas que valen 2.000 y le empiezan a transferir, y ya están así, ahora hay un Logan, no me transfieran, queremos en efectivo. ¿Usted cree que se va a burlar del Estado o del Servicio de Puestos Internos para que no le vean? Bueno, si usted lo hace o no lo haga, mire, ¿cuál es el punto? La Biblia a nosotros, los creyentes, nos dice algo para que lo tengan en cuenta. Jesús dijo, en su época Jesús tuvo que pagar impuestos. Y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si Jesús pagó sus impuestos a un César pagano, idólatra, no creyente, ¿por qué él lo pagó? No le dijo a Pedro, mira, inventemos, no hagamos iniciación de actividades, Pedro, hagamos, no sé, inventemos otra cosa, vámonos a otra provincia. ¿Por qué Jesús no hizo ninguna maraña? ¿Y por qué a veces los mismos cristianos estamos pensando así como no me dé boleta, llevémoslo así nomás? Porque estamos empezando a crear hartos RUT y poner hasta el perrito con RUT para que también el perrito le depositen a la cuenta de este, pero al final de hacer su cuenta. No invente cosas. Si usted se ve atrapado que tiene que pagar, pague. Se acaba el problema. No sé, estoy diciendo solamente, porque mire, las instituciones pueden ser burladas, nosotros podemos ser burlados. Cuando usted y yo muchas veces les pregunto algo, y a usted le digo, ¿usted está haciendo tal conducta? No. Ya. Miren, yo creo que voy a buscar un detective que averigüe, le voy a clonar su teléfono, voy a hacer algo más allá de eso. No, porque de mí se puede burlar, pero antes que se burle de mí o nos burlemos de nosotros, se está burlando de Dios. Y aquí dice, Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se mofa sin recibir las consecuencias de su acto impío. Parece que no nos pasa nada, pero nos va a pasar o nos ha pasado. Usted dice, llevo meses, no leo la Biblia y no me ha pasado nada. ¿Usted cree que no le pasa nada? Hoy ni ahora ni oro y no me pasa nada. ¿Usted cree que no le pasa nada o no? Nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque cuando dejamos esas cosas, estoy solamente ilustrando, ya nos debilitamos y nos pasan otras cosas, perdemos la relación con Dios, aunque yo creo que no, pero ese ya es un engaño. Creo que sigo estando cerca de Dios.
El que profesa ser cristiano y vive conforme a la carne se está burlando de Dios, despreciando su gracia y negándose a la conducción del Espíritu Santo. Acuérdense, nosotros debemos ser conducidos por el Espíritu Santo. Por Proverbios 12:8 dice: según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. El verbo burlarse en el original expresa la imagen de fruncir la nariz. Les va a dar risa, pero se los tengo que decir. En el original, esto de burlarse o creer burlarse de Dios, cuando dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pero el que se engaña ya y cree que puede burlar a Dios, es esta expresión. Literalmente, fruncir el hocico. Trata despectivamente a otro es equivalente a menospreciar. ¿Han escuchado? No han escuchado. ¿Han visto que de repente algunos, bueno, mueven esta parte? ¿Ya? Es como esos pucheros que se hacen cuando así como... Usamos a veces, acuérdense que nuestros gestos dicen mucho. Si usted de repente está moviendo esta parte de aquí, ya, la está frunciendo, es como esas muescas, a mí no me importa. Yo sé que se va a ver gracioso, pero por eso, en el original, esto expresa esto, fruncir la nariz. Como cuesta mover la nariz, frunce toda esta parte de aquí, el ceño de acá. Como diciendo, ¿ya? Ya. Espero que le dé risa, pero más que eso, es lo mismo delante de Dios. Dios nos está mandando a hacer algo y a Dios le hacemos lo mismo. Total. Es como que somos nosotros. Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos pequeños, cuando éramos más chicos, y la mamá nos mandaba a hacer algo, ¿qué hacíamos? La vieja, ¿o no? Aquí hay unos todavía están que yo creo que siguen haciendo eso. ¿Sí o no? Y hace las muescas y la mamá, ¿qué le decía? No me pongáis esa cara si no te las voy a dar. Y allá se las daban a uno, ¿no? Pero si uno actuaba así como un cara de nada, no le pasaba. Pero cuando uno a la desobediencia y a la testarudez le agregaba la expresión facial, más se las daban, ¿o no? ¿Por qué? Porque queríamos burlar a nuestros padres, queremos burlar a alguien, y pasará lo mismo con Dios que está viendo todo, aún lo que está en nuestro corazón. ¿Usted cree que nos vamos a zafar de eso? Si usted cree que se está zafando de eso, que si a usted no le va a pasar nada con su conducta, ¿ya? Y que usted va a vivir el resto de su vida como nada, o que se va a librar del juicio eterno si usted sigue burlándose de Dios, como queriendo decir, mira, si a mí no me ha pasado nada hasta el día de hoy, no me va a pasar. Va a llegar el momento en la eternidad donde no te vas a zafar, porque va a llegar un juicio que está determinado para todos, chico, grande, sea del país que... Eso lo ha determinado Dios. Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. El necio cuando desobedece menosprecia a su madre, le trae tristeza. Hermanos, no nos podemos burlar de Dios. Burlarse de Dios es como se dice antes, llamarse espiritual, pero negarse a que el Espíritu Santo lo controle. Es farsear algo.
es actuar como creyente piadoso, pero en el fondo desprecia a Dios porque no obedece a la palabra. Dios le dice algo y no obedece. No nos podemos burlar de Dios. Entiéndase. Dios no puede ser burlado. Tenemos actitudes de personas piadosas. ¿Cuántas veces yo les he ilustrado? Le he ilustrado así como que, oh, y la hermanita, el hermanito no quiebra un huevo. Anda como poco menos que así. Santa Catalina, santo no sé qué, y así anda la vida. Y llega a la iglesia, oh, hermanita, hermanito. Pero en su barrio, pucha, qué jodida, qué jodido. En el trabajo, floja y flojo, y saca la vuelta. A los hijos los levanta, los deja caer a grosería. A donde anda trata de ser sinvergüenza. Pero cree que está burlando a Dios. Porque como que Dios no lo ve o no nos ve. Por eso hay apariencia de piedad. Eso es autoengaño. Hermanos, a todos nos cuesta. Podemos ser mediocres en muchas cosas de la rama de nuestra vida. Pero seamos auténticos. Cuando caemos en un error, reconozcamos que estamos en un error. Si hay que perdonar, pedir perdón, mire, todo lo que dice la Biblia, hagámoslo. Si estoy en una condición que recién estoy aprendiendo, bueno, estoy en esa condición. Si yo veo que alguien se cae, ¿qué tengo que hacer? Animarlo a que no se vuelva a caer. Pero es que se ha caído millones de veces y tú. Seamos auténticos, no nos engañemos. Ya. Porque a Dios no lo podemos burlar. La ley de la siembra y la cosecha. Los resultados de la conducta humana. Lucas 6:43, versión NTV. Hay varios ejemplos bíblicos y referente a esto. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Hermanos, una de las maneras de conocernos a nosotros es por un fruto. Y uno que tenemos aquí, ¿cuál sería? Que vimos y estudiamos y que fuimos paso por paso. Gálatas 5 del 22 en adelante. Los frutos del Espíritu distinguen o debe distinguir a un cristiano. Por eso, no porque cargue una Biblia el domingo, no porque se vista para ir a la iglesia que parezca evangélico, no. No porque después que cargó la Biblia, no sé, caminó un trayecto, llegó, se sentó en una banca, en un asiento de una iglesia, evangélico, todavía no. Pero es que habla cosas de la Biblia, todavía no. Sino que tiene frutos. Ustedes saben que saliendo ahí al patio ahí hay árboles que son árboles frutales. Muchos de ustedes pueden no distinguir ninguno de los que están ahí. ¿Por qué? Porque, en esta estación del año algunos no tienen los frutos, ¿sí o no? Los que obviamente son más sabios de edad y ya conocen, van a decir, por la hoja este es un durazno, por la hoja este es y hay un membrillo, etc. ¿Sí o no? Pero el que vino por primera vez o segunda, o el que no sabe, no sé qué árbol será ese. Pero cuando ya dan su fruto, este era tal árbol, yo sé que está bien, y aprendemos. En la iglesia, en el cuerpo de Dios, a los hijos de Dios, hermanos, no nos podemos nosotros burlar de Dios
pasándonos por decir por un peral si yo no doy peras? O sea, ¿por qué? Porque soy un peral, soy un manzano, ¿qué debo dar? De manera natural. Si soy un manzano, ¿qué debo dar? Manzanas, no me pueden estar así, ya, pues, manzano, dame unas bananas, dame esto. No, porque cada árbol y cada individuo, cada creyente, por su fruto es conocido. O se distingue que es un creyente. Por eso de Dios no nos podemos burlar. Nuestra conducta, ¿cómo es? Un día, pucha, se les da un privilegio, oramos por los enfermos, oramos acá, que habla bonito, buena retórica y todo lo demás, y bla, 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 bla. Y otro día hace cosas opuestas a la Biblia. No refrena su lengua, pone mal a los demás, envidioso, envidiosa, etc. ¿Y ese fruto de dónde sale? Es un fruto amargo. ¿Y un árbol puede dar dos frutos? Ahora, que nuestros frutos a veces se nos apolíen, se nos echan a perder, que salga un gusanito en una manzana, bueno, podríamos ahí como buscarle un arreglo, por decirlo así. Pero el fruto se distingue que no puede cambiar. Si es manzano, le tiene que dar toda la vida, le va a dar la misma manzana. Que de más, que de menos, que mire que es todo eso, pero tiene que dar eso. Eso sí, porque si usted siembra trigo, ¿qué espera que le salga? Trigo, ¿o no? Por lo mismo, Dios usa esta analogía, la siembra y la cosecha. No engañemos a Dios, porque no se puede. No nos burlemos, no nos autoengañemos, no andemos con el ceño fruncido. Segunda a los Corintios 9:6 dice, Segunda a los Corintios 9:6, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembra generosamente, generosamente segará. Y esto aplica de manera genérica. Algunos lo ven, podría decir, con el dinero, pero no necesariamente con eso, sino usted puede sembrar obras buenas. Usted puede sembrar, por decir, en su vida de creyente buenas obras, y en un tiempo, ¿qué va a retribuir? ¿Qué va a cegar? Eso mismo. Si usted habla bien de alguien, ¿van a hablar mal de usted? Sí, puede un porcentaje, pero generalmente también van a hablar mal, o sea, bien de usted, porque usted habla bien. Porque Dios está rigiéndonos más allá del plano natural. Todo lo que bueno estamos sembrando, lo vamos a cosechar. Porque Dios es el que está regulando eso. No depende de mí. No depende del que echó la semilla, del trigo, más allá de que riegue, que saque la maleza, ¿qué más va a hacer? Entonces, por eso, aquí está diciendo, no os engañéis. El punto es que el engaño muchas veces está en nosotros. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Y aquí está hablando de los fariseos en su contexto inmediato, cuando dice guardado de los fariseos, o sea, guardado de los falsos profetas, y que vienen a vosotros con vestidos, o sea, con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Hay muchos ejemplos con respecto a esto. Por los frutos se reconoce a alguien, por el actuar. Hermanos, en los detalles del comportamiento de nosotros nos conocemos.
Cuando tú hablas y no es malo hablar, pero ¿qué sale de tu boca? Sale queja. Salen cosas agrias de tu corazón. Estás lleno de eso. ¿Qué es lo que ves? ¿En quién tienes puesta tu esperanza? ¿En quién está puesta nuestra esperanza? Todos esos detalles, todas esas cosas, el cristiano, sé que, y con esto te sale la próxima semana, hay elecciones municipales, etcétera. Y a veces decimos, oh, bueno, cada uno puede tener su candidato, y etcétera, porque hay muchos. Pero más allá de eso, no nos engañemos. Ya. A Dios no se le puede burlar. El aspecto de piedad, de piadoso, puede ser un aspecto nomás. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Por eso, hermanos, en esta dinámica de la iglesia acá en Gálatas, aquí están dando Pablo unas normativas prácticas en la vida del creyente cotidiana. Se tienen que aplicar en Galacia, se tienen que aplicar en toda iglesia que se enseñe esta doctrina o estas enseñanzas de los Gálatas. Y estas advertencias son para nosotros como también fueron en su tiempo. Si tú estás engañada o engañada, o te has engañado tú solo por el pecado, por tu obstinación a obedecer a Dios, la Biblia dice, y aquí nos está diciendo, mira, a nosotros, te estamos, como decimos a veces, te estamos comprando lo que tú estás diciéndome. Nosotros a lo mejor no podemos por qué juzgar, pero podemos decir y analizar, si es creyente, pero puede que no, porque Dios no puede ser burlado. Cuando hay cosas que tenemos que obedecer, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Cuando tenemos que dejar algo, tenemos que dejarlo. Si algo es pecaminoso, si hay algo que me hace mal, si hay malas juntas, malas amistades que tengo que dejar y sé que tengo que dejarlas, ¿qué hago? No, porque no me puedo engañar y autoengañar y Dios me dice que no. Eso te va a hacer mal. No, no creo. ¿El autoengaño dice eso? No, no creo. No, ¿cómo va a ser? Y ahí está el querer de nosotros a veces engañados, que experimentamos lo que no debiésemos experimentar. Y después de experimentado, ¿cómo clamamos a Dios para que nos saque algo? ¿Cómo clamamos a Dios para que revierta eso o que no nos permita pasar por el dolor? Pero antes se nos dijo, no siembres eso, porque eso vas a cosechar. Desde Job 4:8 dice, la experiencia me dice que los que siembran problemas, cultivan el mal, eso cosecharán. ¿Se dan cuenta o no? La experiencia le dice en este caso a los consejeros de Job, la experiencia me dice que los que siembran problemas, ¿usted siembra problemas? ¿Hace problemas? ¿Crea problemas? Como dicen, ¿usted es problemático? ¿Es problemática? No, yo no creo problemas. A mí no me gusta crear problemas. Pero ahora que me está diciendo, ¿por qué usted me está diciendo eso? ¿Ah? ¿Y usted qué se mete en mi vida? ¿Acaso yo voy y me meto en su vida? No, pues si yo vengo a la iglesia, usted no se puede meter en mi vida. Chuta, estaba preguntando si era problemático, me dijo que no. Ya está siendo un problema. Oseas 8, verso 7a, la primera parte. Oseas 8, verso 7. Sembraron vientos y cosecharán torbellinos.
O sea, usted como un soplido así, después tiene un huracán. Eso sembró. Proverbios 22:8. Proverbios 22:8. El que sembrar iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Dios no puede ser burlado. Hermanos, entienda esto. Muchas veces hay cosas que no son pecados como tal, pero son malas conductas dentro de esto. Cuando, por ejemplo, usted es desabrío, insípido, o sea, así como poco amable, cuando usted como que lo saludan y no quiere mucho, ¿por qué? Porque a lo mejor no es afectivo, porque no le enseñaron, porque no es así. Convengamos que no podemos ser todos así con apariencia carismática y todo lo demás. Pero eso mismo a los demás les va a parecer que a usted no le gusta y no le van a saludar tanto, a lo mejor. Estoy diciéndolo porque lo que usted está sembrando en cuanto a su expresión corporal es como que usted es apático. A lo mejor no lo es, por eso no podemos juzgar. Pero si no cambia un poco esa actitud, va a pasar, si usted es como así, hola nomás, ¿cómo está? Bien nomás, y ahí nomás, y cortante y todo eso. Cuando usted a lo mejor se ausenta por un tiempo, nadie lo va a llamar, nadie va a querer preguntar, porque si alguien se atreve, la intención de nosotros cuál sería? Si llamo al hermano, como es de tosco y que así, capaz que me rete, ¿o no? Porque usted sembró o sembraron esa actitud. Tarde o temprano se nos vuelve en nuestra contra. Y la misma actitud que a veces de diferencia tenemos con Dios, imagínense, nosotros somos indiferentes con Dios. ¿Cuándo? Cuando no le obedecemos. ¿Cómo sería la indiferencia de Dios hacia nosotros? Si Dios por un segundo, piénselo, Dios aparta su rostro, su favor de nosotros, un segundo, piénselo, un segundo. ¿Cuánto es un segundo? La nada. Si Dios apartara su benevolencia, su favor, su gracia, todos los atributos los apartara de nosotros, seríamos consumidos. Ni siquiera que Él derramara su enojo, no, sino que todo lo bueno que tenemos, la misericordia que son nuevas cada día, las apartara de nosotros. Con esto termino. El desprecio contra Dios no se manifiesta en violentos pecados, sino una condición de aquel que se considera suficiente y no depende de Él. Vuelvo a repetir. El desprecio, este autoengaño, ¿ya? El fruncir el ceño y todo lo demás, el desprecio contra Dios no se manifiesta en violentos pecados, sino en la condición de aquel que se considera suficiente y no quiere depender de Él, no quiere depender de Dios. Es como, déjame, yo sé de esto. El desprecio se volverá contra el hombre mismo, de modo que recoger aquello que has sembrado, si tú siembras desprecio, vas a recibir desprecio. Dios no nos condiciona o no condiciona al hombre así como un robot. Ya, Dios nos impulsa, sí, Dios nos guía, sí, pero Dios, en cierto modo, en cierta medida, nos da una libertad, porque para libertad hemos sido comprados. Dejándonos en esa libertad para que escojamos el terreno y siembre en él lo que le parezca mejor. Pero debemos considerar que lo que sembremos vamos a cosechar.
De este modo preparar el terreno para lo que va a enseñar. De este modo, lo que estamos viendo, vamos a preparar el terreno para el próximo domingo con el verso 8, porque aquí lo ilustra mejor. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Con esto cerramos hoy con este texto, porque lo que viene ya ilustra más gráficamente de que aquel que se haya engañado y esté sembrando para la carne, solamente de la carne cosechará corrupción. Qué mejor ilustración que la que está aquí mismo. Pero quedémonos con esta idea, hermanos. El primer verso hablaba de ser partícipe de toda buena obra al que le enseña. Y el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. No nos podemos burlar de Dios. Y nos vamos a quedar con esta reflexión en oración, póngase en pie, porque si hemos estado burlando a Dios, engañados, conscientes o inconscientemente, pidámosle perdón. Si creemos o nos creemos que podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, es un engaño. O es a la manera de Dios, que si bien puede parecernos difícil, pero es la mejor. Porque si no, Dios nos va a decir, hazlo a tu manera, pero de esa manera vas a cegar, vas a cosechar. Porque nos hemos autoengañados. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por su amor. Y perdónenos, Señor, si creemos que a usted le engañamos. Podemos engañar a las autoridades, a nosotros mismos, a nuestra familia. Incluso a nosotros mismos nos engañamos. Pero usted no, Señor. Perdónenos. Perdónenos, Señor, porque muchas veces las aflicciones, los problemas nos llevan a resolver las cosas de otra manera y no es así. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a fortalecernos y no vivir autoengañados o en el engaño, Señor. Señor, ayúdenos, porque muchas cosas que a lo mejor estamos viviendo hoy son fruto de algo que sembramos hace mucho tiempo atrás. Pero, Señor, lo bueno que usted tiene esa gracia para perdonarnos y para cambiar toda nuestra tristeza en gozo. Señor, gracias porque usted vino al encuentro. Y usted, Señor, nos sacó de ahí y ahora para usted somos nueva criatura. Para usted somos árboles nuevos que demos frutos buenos, Señor. Gracias por ello, Señor. A usted sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.